Se acercan las próximas elecciones, que son muy importantes para nuestra ciudad y estado ante la crisis tan severa que estamos viviendo. Pero aquí en Palabra y Razón estaremos analizando cuál es nuestra responsabilidad de participar en ese proceso electoral. Le invitamos que se quede con nosotros en Palabra y Razón. Esta es Palabra y Razón. Y el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a los candidatos y las elecciones próximas. Mi nombre es Carlos Contreras y estoy aquí acompañado de Cindy Villa y estaremos hablando precisamente de cuál debe ser nuestra participación en este proceso electoral, inclusive qué dice la Biblia acerca de si debemos o no debemos participar de las elecciones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a todas las personas que nos sintonizan en esta emisión más de Palabra y Razón? Carlos, sin duda un tema muy importante porque se acercan las elecciones y yo creo que a todos nos interesa saber cuál es nuestra participación y sobre todo qué dice la Biblia acerca de lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Exactamente, mira, la Biblia, la realidad es que no habla necesariamente acerca de un proceso electoral, pero sí nos da ciertas pautas, ciertos lineamientos que podemos aplicar que nos ayudan precisamente a poder responder a ello. Y aquí hemos hablado en este programa acerca de lo que dice la Biblia acerca de los gobernantes, el gobierno, las autoridades. Hemos leído aquí este texto muy interesante en el libro de Romanos, que dice que debemos todos someternos a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, o sea, las autoridades que existen por Dios son constituidos. Entonces es importante recordar esto que ya hemos mencionado aquí en este programa anteriormente, que toda autoridad, todo sistema de gobierno en el mundo está constituido por Dios y debe de respetarse como una fuente de autoridad proveniente o derivada de Dios. Ahí partimos, ahí empezamos. Ahora, en nuestro país, el gobierno se elige por medio de un proceso electoral. Ese es el sistema que tenemos actualmente. Ese sistema democrático que estamos aprendiendo a ejercerlo, ese sistema democrático es lo que actualmente, por medio del cual escogemos o elegimos nuestros gobernantes, los cuales creemos que fueron constituidos por Dios. En otras palabras, Dios, por medio del proceso electoral, nos da a nosotros el gobierno que nosotros necesitamos. Entonces, ahí empezamos. Y no quiero de esta ninguna manera implicar tampoco que el sistema democrático es más bíblico que otros países que tienen otro sistema o que las democracias es un sistema perfecto, porque no lo es. Es el sistema que nosotros tenemos, que en nuestro país. Y bíblicamente hay cierto precedente para la elección. No sé, Cindy, si tú te acuerdas, en la Biblia, por ejemplo, el Señor le dice a Moisés que use un sistema similar para poder gobernar a todo el pueblo de Israel. En aquel entonces, cuando Moisés estaba gobernando como juez, realmente era un sistema profético donde Dios era el que gobernaba, era una teocracia por medio de un profeta que funcionaba como un juez, pero era imposible que Moisés pudiera dirigir y gobernar por sí mismo a un pueblo que era pues más de 1 millón de personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Señor le dice a Moisés que elijan la gente gobernantes. Y lo voy a leer aquí en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Dice, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y no sé si te parece o no, ¿verdad? Pero aquí es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y está muy específico, Carlos, lo que dice sí. este texto, desde que inicia, está bastante específico sí. Lo que está diciendo.
O sea, el sistema es, o sea, proporcional, o sea, es como una pirámide, ¿no? Claro. O sea, hay representantes o gobernantes que gobiernan a un grupito pequeño, a otros más grande, a otros con mayor responsabilidad de 10,000, 1,000, etcétera, ¿no? Bueno, aquí parece nuestro sistema donde tenemos desde regidores a presidentes municipales, diputados por distrito, senadores, gobernadores, hasta llegar a un presidente nacional. Entonces, el sistema, o sea, es lógico, es correcto, y para nosotros representa, ¿verdad?, un sistema que, por lo tanto, nosotros debemos apoyar y participar. En nuestro país, el participar en este proceso es un derecho, pero no es una obligación. Pero nosotros como creyentes, no solamente como ciudadanos, tal vez deberíamos considerarlo con un mayor sentido de obligación. En otras palabras, aquí no te penalizan si tú no vas a votar, si tú no participas. En otros países sí, tú incurres una pena si no participas. Pero como creyentes, si nosotros tenemos un interés de hacer las cosas más como Dios dice, tal vez sí deberíamos asumir una responsabilidad de elegir representantes dignos. Y aquí es donde entra lo que tú dices, lo específico que nos dice que debemos escoger. En otras palabras, hay fundamentos. Exacto, lineamientos, calificaciones que la gente tiene que poder identificar en los gobernantes para poderlos elegir. Carlos, pero ¿me podrías explicar estos lineamientos? Porque la verdad, algunos no, pues no los conozco. Entonces me gustaría saber para que la gente también, al igual que yo, pues tengamos un conocimiento mayor acerca de lo que dice Pues fíjate, texto. Lo primero que dice, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. En otras palabras, que tengan la capacidad, que tengan la habilidad de gobernar, obviamente, habilidad de poder dirigir. O sea, tienen que tener cierta capacidad. Cierto liderazgo. Cierto don, ¿verdad? Cierto entrenamiento, ¿verdad? Cierta experiencia. No pueden ser personas neófitas o personas novatas, ¿verdad? A veces la gente dice, sí, los jóvenes son los que tienen la respuesta. Pero aquí tendríamos que tener cuidado, porque no necesariamente un joven que no tiene experiencia, que no tiene entrenamiento, que no tiene esa capacidad, podríamos decir es una persona capaz. Que tenga una cabalidad, que tenga un entrenamiento, una disciplina ya adquirida, como para ejercer una función gubernamental. Eso es en aspecto, digamos, técnico, en entrenamiento, algo que se puede adquirir. Pero luego las otras 3 características que menciona no son en términos de capacidad, sino en términos de carácter. Si te fijas, menciona que sean personas temerosas de Dios, personas veraces y personas que aborrezcan la corrupción, que dice aborrezcan las ganancias deshonestas, o sea, la corrupción. Y ahí es muy interesante porque nos está pidiendo que nosotros responsablemente evaluemos a los candidatos en base a algo que es un poquito difícil de percibir, el carácter. ¿Y el carácter qué es? Pues el carácter es la formación de una persona, lo que hace una persona, lo que distingue una persona, la condición de una persona. En otras palabras, lo que la persona es en realidad, por adentro, su esencia, su manera de comportarse. Por ejemplo, si una persona es honesta, si es derecha, o si es una persona que le gusta lo chueco, ¿verdad? Si es una persona con doblez, si es conflictiva o paciente, si es conciliatoria, si tiene dominio propio, si se deja llevar por los vicios, si son muy habladores, si son muy arrogantes, si son fieles o son infieles. O sea, en esa palabra está diciendo, escoge personas que tengan formación correcta. Y sobre esas bases tenemos que escoger. Carlos, pero la publicidad que tienen los candidatos, pues es difícil que podamos nosotros ver esa parte, ¿no? Esa parte de sus valores o lo que ellos tienen en sí cuando están solos, que es verdaderamente cuando te sale tu verdadera esencia. Sí. Ahora, eso es lo que queremos ver y ahorita estaremos volviendo en el próximo segmento a ver cómo le podemos hacer para realmente buscar este tipo de candidatos, buscar este tipo de personas. Pero no está fácil, pero sí es importante que nos fijemos en estas cosas. Claro que sí, vamos a un corte y regresamos porque es bien importante saber cómo elegir a un buen candidato. Regresamos.